Buenas tardes. Hoy quisiera comentar un tema de la iglesia, como tantas veces he comentado, sobre la iglesia, los temas. Bueno, en esta ocasión me refiero a una carta que remitió un teólogo brasileño, Clodovis Boff, creo que se pronuncia así, Clodovis Boff, B larga O F F. Bien, este teólogo, que había en los comienzos de su sacerdocio, si no me equivoco, estaba muy consustanciado con la teología de liberación, que fue a comienzos, se empezó a manifestar esta teología, creo que en la década del 60, ¿no? Y con el tiempo se dio cuenta de que la teología de liberación, como lo considera la Iglesia Católica institución, la Santa Sede, el Vaticano, no es una teología netamente cristiana, ¿no? Entonces, como deja de creer en algunos puntos de la teología fundamentales, de la doctrina, y magisterio, de la doctrina católica y el magisterio de la Iglesia, como no coinciden, o mejor dicho, mal entienden algunos aspectos de los consejos evangélicos y de la doctrina católica, porque se enfocan más en lo social, ¿no? En la teología de liberación. Y se parece un poquito más quizás a una teoría política y social que a una teoría religiosa y espiritual. No sé si lo expliqué bien, pero es algo así, ¿sí? Entonces él se dio cuenta con el tiempo del valor real de lo espiritual, que es lo que tiene que predicar, ¿no? Los mandamientos, el credo, ¿no es cierto? Todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, de conocimientos teológicos, que es de donde se nutre la teología, de las enseñanzas también de los santos padres, ¿no? Y ese conjunto tan rico, ¿no? que le saca provecho al Evangelio, ¿no? A la riqueza esa del infinito amor de Cristo que está inserto, incluido, ¿no? En las enseñanzas evangélicas. Y entonces, primero esa dimensión, la dimensión de lo religioso y lo espiritual, y como una resultante natural, el teólogo, el sacerdote, el obispo, el cardenal, el laico, todos, el papa, por supuesto, todos van a saber, van a entender, partiendo de esa doctrina plenamente religiosa y espiritual, el valor que tiene también la dimensión, digamos, social de la religión, ¿no? Como cuando en el Evangelio los apóstoles estaban con Jesús en un lugar abierto, descampado, y se reunió mucha gente para escucharlo a Jesús, ¿sí? Su predicación. Estuvieron mucho tiempo hasta que de pronto sintieron hambre y no podían volver a su casa porque estaban lejos, entonces no sabían cómo hacer, porque si no tenían dinero para comprar tanto pan para tanta gente, que eran muchos, y les dice Jesús, le pregunta, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a tanta gente? Y Jesús les dice, dadles vosotros de comer. Bueno, esa es una explicación mía, ¿viste? Que yo, de lo poco que entiendo, trato de explicar esto, de deducir, ¿no? A partir del Evangelio.
es como que la iglesia también tiene capacidad de solucionar los problemas materiales de la gente. Pero eso como una, digamos, como, a ver, como parte de esa abundante enseñanza, ¿sí?, religiosa, esa abundante vida de oración, esa abundante vida de servicio generoso, gratuito, bueno, y como esa comprensión profunda de las obras de misericordia, materiales y espirituales, entonces surge la idea de ayudar, de darle de comer al hermano, porque dice San Juan, no le digas al hermano, sí, pobre de ti que estás hambriento y demás, y bueno, vete y caliéntate y estate bien. No, hay que ayudarlo, ¿no? Hay que ayudarlo al pobre. Entonces, parte digamos, no, una parte, sí, la vocación del cristiano es, si se puede decir así, ¿no? La vocación, dentro de la vocación integral del cristiano está el servicio a los pobres, ¿sí?, la limosna. Y los teólogos de la teología de la revelación como que se olvidan un poco de lo dogmático, de la doctrina cristalina, ¿no?, que surge de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los Santos Padres, de ese magisterio que fue creado durante 2000 años, bueno, que eso no es otra cosa que explicar el Evangelio, ¿no?, que digamos, es una especie de pragmatismo evangélico, ¿no?, que todo el mundo es hijo de Dios y bueno, a todo el mundo hay que salvarlo y a todo el mundo hay que llevarle la posibilidad de salvarse, ¿no?, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres se conviertan, se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y San Juan también decía en sus cartas, no experimento mayor alegría que saber que mis hijos viven según la verdad. Y la verdad es el amor, la verdad es la adhesión perfecta, ¿no?, a la voluntad de Dios, que es lo más excelso que se puede conseguir como cristiano. Bien. Bueno, entonces, yo dentro de mis limitados conocimientos teológicos que tengo, ¿no?, leí la carta de este religioso a los obispos, que en este caso la remitió a los obispos del Celam, ¿no? Que es la conferencia episcopal, ¿no?, de los obispos de América Latina, ¿no? O sea, están representados todos los obispos de todos los países de América Latina en el CELAM, o toda la iglesia, digamos, iglesias locales. Pero también se lo puede decir a todos los obispos del mundo, porque esto es algo universal, ¿no?, lo que él propone, como es lo que tiene que el apostolado de cada católico. Bien.
Y entonces cuando el teólogo Clodovis Boff encontró, ¿no?, la manera así de entender la religión de manera tan perfectamente bien, ¿no?, sin digamos, contradecir ningún precepto de la Iglesia Católica, ningún punto de la doctrina cristiana. Bueno, él se dio cuenta de que bueno, había mucho en el mundo, mucho error, ¿no?, en la Iglesia. Y decidió mandar enviar, ¿no?, esta, digamos, crítica constructiva, podríamos decir, a los obispos, ¿no? Una crítica amistosa, ¿no?, también respetuosa. Y dice acá el texto: ha mantenido una postura crítica hacia lo que él considera una secularización interna de la Iglesia Católica, que se vuelve secular, ¿no? O algo así como que se vuelve mundana la Iglesia. Alertando contra el riesgo de reducirla a una mera ONG, ¿sí?, organización no gubernamental. Y esta carta la escribió con motivo, ¿no?, de la 40 Asamblea de los obispos de Ceram, que se hace una vez por año, me parece. Y bueno, como se reúnen todos, aprovechó para remitirles esta carta. Y para advertirles entonces el momento en que en el continente americano la Iglesia está algo así como viviendo la mayor crisis de su historia, la mayor crisis de su historia. Y entonces Boff denuncia el énfasis exclusivo de los obispos en lo social. Esto es un poquito la esencia de lo que él quiere comunicarles, ¿no? No ocuparse tanto de lo social, sino principalmente de la tarea fundamental del apóstol consagrado, que es la predicación y la enseñanza del Evangelio a todas las gentes en todo el mundo. Y cuando digo Evangelio decimos no toda la doctrina católica, todo el magisterio de la Iglesia, las enseñanzas que vienen desde hace siglos, desde el momento de la creación de la Iglesia Católica, se fue conformando lo que yo a veces me gusta llamar ese acervo, ¿no?, riquísimo, cultural, de tantas enseñanzas, ¿no?, de tantos, ¿cómo te digo? A ver, de tantos descubrimientos teológicos, ¿no?, respecto de los dogmas, cómo se fue conformando este cuerpo de doctrina católico, y que es lo primero que tenemos que estudiar, ¿sí? Y como dice Boff, bueno, tener en cuenta la importancia de la gracia en la teología y en la vida católica, la salvación, la necesidad de conversión, la oración, la adoración y, en definitiva, la doctrina católica. Acá este señor, el teólogo, da un ejemplo, ¿no?, bíblico, se refiere al Evangelio. Los hijos piden pan y les dais una piedra. A mí personalmente me pareció que esta comparación no parece haber sido tan digamos, tan que venga al caso, no tan necesario en este momento. Se puede comprender, sí, pero es como que le dan, no se trata quizás de que los hijos siempre, el Evangelio dice que a los hijos cualquier papá le da pan,
Es como que en lugar de dar la sana doctrina, da una doctrina equivocada, así de sencillo. Y siguen ofreciendo lo social, y siempre lo social, y de lo espiritual apenas unas migajas. Y justamente todos los católicos tenemos peligro. Tengo un problema de garganta, no sé qué pasó. No me siento mal de la garganta. Bueno. Acá dice también, ¿no? Continúo diciendo lo que dice Boff. Los laicos se complacen en mostrar signos de su identidad católica, porque llevan crucecitas, llevan medallas, velos, blusas con estampados religiosos. En cambio los sacerdotes y las monjas muchas veces hoy en día van a contracorriente y aparecen sin ningún signo distintivo. Y bueno, el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que los sacerdotes vistan como sacerdotes siempre, ¿no? Con el clériman, etc. No es la causa de Cristo y su salvación, sino causas sociales, lo que buscan ellos, como la justicia, la paz y la ecología, ¿no? Que ustedes mencionan, dice, a modo de cantinela. Y dice, no hacen caso al Papa. Bueno, ¿ves? Están bastante severos, ¿no? Por lo que vemos. No se hicieron ningún eco de estas advertencias papales, de las advertencias papales. Sí, es verdad, muchas veces, ¿no? Y cuestiona Boff, el uso superficial de vocabulario religioso, el mensaje del Selam, aunque se mencionan términos clave como Dios, Cristo, evangelización. El sacerdote denuncia, Boff, ¿no?, que carecen de contenido espiritual concreto y están insertos de forma genérica. Se desaprovecha el potencial que tiene el nombre de Cristo, ¿no?, para revitalizar lo esencial de la fe. Y se pregunta por qué no aprovechamos, dice, esa inmensa verdad dogmática para, con todo fervor, poner énfasis en la primacía de Cristo Dios. Boff dice, como dice la Iglesia, ¿no?, que la Iglesia, si bien está definida como hogar y escuela de comunión y misericordia, sinodal y en salida, bueno, carece de un fundamento explícito en Cristo. Si no se cree bien en Cristo, si no se conoce bien a Cristo, entonces no vamos a entender bien cuál es la vocación verdadera que tenemos, ¿no? Quizás. Y como dijo antes, podría volverse una simple ONG piadosa, Mientras que el catolicismo retrocede en Iberoamérica, con templos vacíos y países dejando de ser mayoritariamente católicos, incluido el Brasil, los obispos no expresan preocupación alguna.
Y les recuerdo a los sacerdotes y obispos y todo el clero la acusación profética de un profeta Amós, el profeta de la Biblia, uno de los profetas menores, que dice en su librito, ¿no?, de la Biblia, que, bueno, habla de perros mudos, ¿eh? O sea, que ellos tienen que predicar pero no predican. Y acá viene algo interesante, me parece. Reconoce que muchos obispos iberoamericanos viven una pastoral más rica y diversa que la reflejada en el mensaje del CELAM. Muchos obispos, dice. Y esos obispos, subraya, al no depender del CELAM, porque el CELAM parece digamos, una asamblea de obispos, ¿no?, de un pequeño número de obispos que representan en cierta manera a todos los obispos de Iberoamérica. Y entonces parecería que los obispos del CELAM, así como también en las conferencias episcopales de cada país, como que determinan un poco cómo tiene que ser el apostolado, ¿no?, la manera como tienen que ejercer su apostolado los obispos, los sacerdotes ¿no?, los diáconos, las monjas. Y en cambio, por eso, y dice, acá viene el tema, los obispos tienen libertad para adoptar enfoques distintos. Si siguen su propia conciencia ante Dios, ¿no? Y entonces pueden tener enfoques distintos, porque hay veces que desde el CELAM podría venir algún enfoque un poquito equivocado, como puede pasar con algunas conferencias episcopales. Es lo que entiendo yo, ¿sabes? Me parece que sería así. El énfasis prolongado en lo social ha relegado lo religioso a un segundo lugar, a un segundo plano. Y eso es muy equivocado, ¿viste? Muy equivocado. Porque trae, digamos, muchas dificultades y es como que se produce de esta manera una secularización del mundo. Es decir, una vuelta a un mundo sin religión, porque un mundo secularizado no es un mundo cristianizado. Casi como que es un mundo que rechaza a Cristo. Y es lo que está sucediendo ahora. No estamos rechazando a Cristo de una manera directa y evidente, pero lo estamos rechazando indirectamente, aceptando algo que yo te comento ahora, que acá no se comenta, como ni él ni en la asamblea de los obispos, no se ha comentado, que es la ideología woke, es decir, la ideología que tiene que relacionar con, según mi opinión, ¿no?, con todo lo que es ideología de género, salud reproductiva, ¿no?, la educación sexual, que está opuesta totalmente a un espíritu cristiano. Y como dice San Pablo, el que no tiene el espíritu de Cristo no le pertenece. No puede alguien que tiene el espíritu de Cristo promover la educación sexual que se está promoviendo de esta manera, ¿no? Porque no hay otra educación sexual que la preparación de los chicos, la formación de los niños y jóvenes en las virtudes, ¿sí? En las virtudes, la virginidad, la castidad, ¿sabes? Todos podemos sorprendernos cuando escuchamos esto que yo te digo, que yo también me lo escucho a mí mismo. Pero esa es la doctrina de la Iglesia y esa es lo que más conviene a la juventud y a la niñez, ¿sí? Llegar virgen al matrimonio, el hombre y la mujer. Y bueno, y entre muchísimos temas, ¿no? Por eso yo te digo, cuando llego acá, yo pensaba podía decirte desde el principio, pero te comento ahora que un poquito, además de que están muy bien los argumentos del padre Boff, en general está todo muy comprensible, ¿no? Lo que ocurre es que parecería que el hombre, cuando habló de que insisten tanto en lo social,
quizás se olvidó de que en las conclusiones de la asamblea, a 40 asamblea del CELAM, de Río de Janeiro, que se reunió en Río de Janeiro, que yo la tengo acá, ¿ves? La imprimí, ¿ves? La imprimí, la leí un poquito, apenas comencé a leer. Bueno, apenas comenzó mi lectura me di cuenta de que no era tan así, ¿sabes? No es simplemente que hablan de lo social, no hacen que tanto punto de énfasis una y otra vez en lo social. Sí, se refieren, pero también hablan de espiritualidad, hablan de formación cristiana, hablan de mejorar profundizar la enseñanza en los seminarios, ¿sí? Hablan de un apostolado más vital, más enérgico, más profundo, más, como diría, apasionado para llevarlo al mundo de una manera, yo diría, esto te lo agrego yo, de una manera capilar, es decir, que llegue a todos los lugares de la tierra, de cada país, de cada región, ¿no? Que llegue a todas las personas de todos los países, de todas las poblaciones, a todos los hombres y mujeres de la tierra, ¿viste? Eso es lo que, la meta del cristiano, del cristianismo y de la iglesia como cuerpo místico, ¿no? De Cristo. Como ese Cristo místico que es la Iglesia Católica, tiene que llegar Cristo quiere llegar a todos, no quiere dejar a nadie fuera de su redil, ¿entendés? Bien. Y entonces yo me suelé esa sorpresa, pero no dejo de darle importancia a este escrito, a la intención que tiene Boff de una iglesia más santa, más piadosa, más espiritual, y a la vez podría yo también reivindicar la actividad de los obispos, que estuvo bien en muchos aspectos, hay muchísimas nociones muy buenas en eso que yo te mostré, en ese texto que te mostré recién, ¿no? Lo interesante sería si, como modestamente a mí se me ocurre, ¿no? Si tanto el padre Clodovis Boff como los obispos de Brasil y los obispos de toda Iberoamérica que se reunieron ahí, ¿no es cierto?, en la 40 asamblea, y los obispos de todo el mundo, ¿no es cierto? Si toda la iglesia jerárquica, ¿no?, la iglesia del clero, el clero católico, si se concentrara también, no solamente en lo de siempre, es decir, en esa tarea constante que hay en la Iglesia Católica de volver a la esencia, ¿no es cierto? De volver a lo principal, que es estudiar mucho, rezar mucho, profundizar en la teología, ¿sí? Amar la verdad teológica y predicarla, ¿no? Y llevarle a los chicos el catecismo verdadero, ¿sí? Sin modificaciones modernistas. El modernismo es lo que quiere cambiar la tradición de la iglesia, que es lo que tiene que existir siempre hasta el fin del mundo, ¿viste? Entonces siempre puede haber modernistas, pueden aparecer gente que dice, no, cambiemos esto en la liturgia, podemos cambiar esto, ya pasó mucho tiempo, podríamos adaptar el tiempo al tiempo, ¿no? La doctrina. Bueno, no es tan así, ¿cierto? No es tan así. Porque el hombre va a ser siempre hombre y la mujer va a ser siempre mujer, y no hay otro sexo, ¿no es cierto? Hablando, por ejemplo, de la ideología de género, todo eso, ¿no? El matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer y nada más. Y así, eso es de eterno, ¿sí? Hay que respetar la vida del seno materno, eso es eterno. Y eso no se menciona, esas cuestiones. Es como que, a ver, como te decía recién, ¿no? Que a lo largo de toda la historia van a haber momentos en que los católicos dejamos de creer suficiente, entonces tenemos que volver al espíritu de abnegación, de sacrificio, ¿no? De estudio, de trabajo serio, de trabajo duro, de abnegación, como digo. Y bueno, pero al mismo tiempo estamos en unos tiempos en que se agregaron problemas al mundo. Y la Iglesia Católica, y esos problemas, bueno, están relacionados también con los progresos de la tecnología,
que los usamos mal y entonces tenemos que corregirlo rápidamente, lo más rápido posible, esas equivocaciones, estas tergiversaciones que estamos haciendo de los adelantos tecnológicos, ¿no? Y bueno, a la luz del Evangelio podemos darnos cuenta de que tenemos que corregir la manera como estamos utilizando, por ejemplo, esas pastillitas anticonceptivas. No se puede utilizar porque no es conforme con una noción cristiana de la vida, de la familia, de la sociedad, ¿entiendes? Y así todo lo que pasa ahora, la educación sexual, el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, son todos escándalos, ¿sí? Y acá no se mencionan esas cosas, aparentemente, ¿viste? Bueno, no, de hecho parece que no. Por eso te digo, si bien es bueno hablar, por ejemplo, es conveniente y necesario, ¿no? Hablar de, temas de acá, por ejemplo, ¿no? De la asamblea, conservación y mejora de la formación del sacerdote, preparación para el ejercicio del ministerio pastoral, la acción católica, eso es interesante, eso sí que está bueno, es bien actual. Pero después dice también, ¿no? Como se trata muchas veces en esas asambleas, la formación cultural, la formación humana, importantísimo, que a veces falta, ¿no? Y es muy actual siempre. La formación del seminario, los seminarios, es increíble la urgencia que hay, ¿no? O sea, no niego nada de lo que hay que hacer, lo de siempre. Estar atento a que el seminario siga siendo un lugar de disciplina, de trabajo, de estudio, ¿no? De tomar en serio la vida religiosa, ¿no? Dentro del seminario, los que están en formación y también los que están formados como sacerdotes, ¿no? Así que, como te digo, está todo muy, muy bueno, muy interesante, pero si no le agregamos que hay que completar todo eso, ¿no? Sabiendo que, teniendo la noción de que toda esa espiritualidad, esa religiosidad, ese conocimiento profundo de la religión, ¿sí? Y de la importancia que tiene la educación cristiana en la niñez, en la juventud, en los adultos, bueno, hay factores que completa, que hay que, digamos, ¿para qué hacemos todo eso? Para cambiar el hombre, para santificarlo, ¿no es cierto? La idea es llegar a cada cristiano, a cada posible cristiano, ¿no? Y hacer de ese cristiano un santo, ¿no? Es santificar a todos los hombres y mujeres del mundo. Entonces, no podemos no hablar de estas cuestiones de salud reproductiva, ideología de género, como te digo, toda esa teoría del sexo, ¿no? Que está equivocada. El sexo parece que mucha gente cree que fue creado para la diversión, para el gozo, y se puede separar perfectamente de la procreación, y no es así, ¿te das cuenta? Es una noción verdadera que el sexo tiene que estar asociado a la procreación, y por supuesto que puede haber momentos en que no está directamente asociado, porque bueno, no es que cada vez que tenés una relación viene un niño, ¿no? Pero bueno, quiero decir que Dios hizo todo de manera muy sabia. No quiere que pensemos en el sexo como un pasatiempo, ¿entendés? Que se tiene para disfrutar. No, porque ese es uno de los problemas que está arruinando el mundo, ¿sabes? Entonces no queremos tener hijos, nadie se quiere casar, las mujeres tardan en casarse, tardan en tener el primer hijo, o no tienen ninguno. Hay muchos hogares donde no hay ningún hijo, pero muchísimos, no muchos, ¿sabes? Hay muchos hogares donde hay un solo niño. Y sabemos que todo eso tiene algunas consecuencias sociales que no son buenas. No son buenas para la familia, no son buenas para la sociedad entera, ¿sabes? Es decir, una sociedad que no piensa desde el punto de vista cristiano, bueno, toda andaría mejor si todos en el mundo
tratásemos de llevar una vida cristiana, pero si tratamos de llevar una vida al revés de lo que es una vida cristiana, entonces todo se desconfigura, ¿sabes? Y no podemos no hablar de eso. Me gusta escucharlo del padre Bob, que no sé si lo dijo, capaz que habló, escribió libros sobre ese tema. No, pero en este caso, viste, digo que tal vez no tiene por qué el hombre decir todo, no lo que tenemos que hacer y predicar los católicos, pero ¿cómo te puedo decir? Por momentos parecería que tratamos de muchos temas dentro de la Iglesia Católica y no que ese es un tema fundamental, ¿no? Un tema crítico, que por momentos es posible que en los últimos años haya sido descuidado en alguna medida dentro de la Iglesia Católica. Y asimismo también el tema de la política, ¿no? Porque el hombre, bueno, yo, digamos, a ver cuánto tiene esto, tiene varias páginas, ¿no? Porque claro, también hay que relacionar todo esto con el mundo de la política, ¿sabes? Es decir, ¿para qué nosotros nos santificamos? O primero, si queremos santificarnos, ¿qué necesitamos? Necesitamos una infraestructura social que facilite la santificación humana. ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿qué sucede si tenés leyes que te mandan corromperte? Ley que te manda a corromperte, o que te lo permite, corromperte de manera tal que te vas al infierno, ¿no? Sin cumplir lo que dice esa ley. Bueno, corrijamos las leyes, ¿te das cuenta? Porque ahora, si teníamos enemigos los cristianos antes del siglo XX, ahora en el siglo XX tenemos otros enemigos que son estas costumbres nuevas que están apareciendo, ¿no? Pecaminosas, sodomitas, ¿sí? Paganas. Y entonces no podemos no pensar en las leyes. Que durante muchos siglos no hubo en el mundo y ahora sí existen esas leyes. ¿No es cierto? Entonces es importantísimo que pensemos. No podemos no pensar en que el mundo está teniendo menos habitantes en lugar de tener más habitantes. En muchos lugares del mundo está decreciendo la población y eso es patético porque más allá de toda la oración y sacrificio y teología moral y teología dogmática y estudio de los santos padres y a hacer retiros espirituales, está bien, pero existe el problema de que las mujeres no quieren tener hijos, los hombres no quieren tener hijos, los niños están mal educados, no nos damos cuenta del problema enorme que significa esto. Para justamente esa meta, para conseguir esa meta fundamental de la Iglesia Católica y de todos los cristianos, que es conseguir un mundo santo, un mundo santificado, que se salve, ¿sí? Que sea feliz aquí en la tierra y también en el cielo, ¿sí? Esa es la meta. Pero no se está consiguiendo para nada. En Argentina estamos todos peleados con todos, hay mucho nerviosismo, hay mucha toxicidad, como he dicho a veces. Parecería que hay mucho egoísmo, parecería que hay avaricia, que hay mucha individualismo, cada uno piensa en sí mismo, cada grupo en sí mismo. El mundo de la política está contaminado por la corrupción, eso tenemos que encararlo, ¿no te parece? Con estudio, con prédica, con argumentos, con caridad, pero con una amonestación amistosa que se puede hacer a los políticos y decirles, miren, tenemos que corregir la conducta social y ustedes son importantes en la tarea de una nación de alcanzar la felicidad terrena. Y no podemos ser, tan útiles al mundo si no buscamos la santificación. Y en lugar, o peor, capaz que o si buscamos el curro, si buscamos el puesto político para hacernos ricos,
como los hay en Argentina, y parece que no pasa nada con muchos que se enriquecieron. Yo hace un tiempo he visto, me acuerdo de una foto en el periódico, en el que había varios políticos de los principales del país, ¿no? Y sabes que me puse a ver a cada uno, y todos ellos estaban procesados, todos ellos estaban sospechados de bastante corrupción, y estaban en la política central del país, ¿no? Por eso te digo, es una tarea multifacética la que tenemos los cristianos hoy en día. Y el Espíritu Santo lo va a ayudar todo, va a ayudar a todas las tareas que tengamos, me parece a mí, tengo entendido, ¿sí? Porque, como dijo Jesús, el Espíritu Santo os enseñará todo. Y si tenemos una buena formación religiosa y una vida de verdadera piedad, como lo piden los obispos, y es fundamental, y lo agradezco, está bien explicado, creo. Bueno, agreguemos lo que modestamente yo te digo, santificar la política. ¿De qué manera también? Preparando buenos políticos. Así como hay que reformar los seminarios donde se forman los sacerdotes, ¿sí? Y poner ahí más disciplina, ¿sí? Más seriedad. Que no haya ocio, ¿entendés? Que no haya laxitud, suponete, y tantos problemas que pueden tener los clérigos, ¿no? Los ambientes clericales. Bueno, así también es bueno que tengamos, que repensemos la educación católica, ¿sabes? La educación. Si queremos una sociedad cristiana, no podemos conseguirla solamente aunque los hombres vayan una vez por semana y mujeres a misa. Está bien, está perfecto, está bueno. Si pueden ir más veces mejor, pero digo, el tema es que la misa sola no es suficiente. En el sentido de que tenemos que conocer bien la misa, el misterio de la Sagrada Eucaristía, que es grandísimo. Y tenemos que saber valorar la Eucaristía cada día más. Y tenemos que saber valorar también, ¿cómo te podría decir? Los conocimientos del catecismo. Tenemos que tener una formación catequística. La gran mayoría de los católicos, practicantes incluyendo, no conocemos bien el catecismo, no conocemos bien las principales verdades de la fe católica. Entonces, ahora bien, estamos de acuerdo, que los obispos están de acuerdo con lo que digo ahora, que hace falta mejor formación cristiana, pero el asunto es el cómo se consigue, ¿no es cierto? ¿Y de qué manera entonces, qué proponen los obispos? Bueno, mejorar la educación en los seminarios, en la educación del cristiano, en la acción católica, como yo propuse muchas veces, formar bien. La acción católica es una organización que parece una iglesia paralela, pero no, es la misma iglesia, ¿entendés? Que está bien indisolublemente unida con el sacerdote, con los curas, con los obispos, con el papa, y que juntos los católicos y los sacerdotes y el clero, son ese cuerpo místico. Somos, los laicos, todos, somos ese cuerpo místico que puede llegar con una fuerza más grande, muchísimo más intensa a todo el mundo, más efectiva, si se desarrolla la acción católica como lo he propuesto varias veces. Pero estamos de acuerdo, solo que a mí me parece ahora que, por ejemplo, ¿cómo se forma un dirigente? Bueno, si la acción católica se desarrolla bien, con buenos directores espirituales, con buenos asesores, no los sacerdotes, con un clero formado, muy culto, muy bien formado teológicamente, y bien dedicado, que sabe bien, se dedica con mucha profesionalidad teológica a la confesión y a la dirección espiritual. Pero faltaría una escuela, ¿entendés? Una por lo menos, en cada región, una en el país, por ejemplo, suponete, para decírtelo, asemejándolo al granito de mostaza del que habla el Evangelio. Empecemos con un grano de mostaza, y por ese grano de mostaza entendamos una escuela, una sola escuela de formación de dirigentes católicos, laicos, o una universidad, como ya dije muchas veces.
en la cual el abogado el que estudia Derecho y se recibe de abogado, también se recibe de teólogo, ¿sabes? Y lo mismo que el ingeniero también se recibe de teólogo, y el contador, y el administrador de empresas, y el licenciado en política, ¿entendés? En ciencias políticas, quiero decir. El economista, licenciado en economía, también, título de teología. De modo que es una escuela, ¿entendés? Y que tenga una formación integral, y que, claro, que en esa formación no falte lo que no puede faltar, que es la doctrina social de la Iglesia, ¿sabes? ¿Por qué te digo doctrina social de la Iglesia? Porque la doctrina social de la Iglesia es la mejor manera de aplicar los principios católicos a la acción política, ¿sí?, y gubernamental de todos los niveles de gobierno, ¿sí?, nacional, provincial y municipal. Es la mejor manera no solamente de organizar mejor el mundo secular, ¿no?, la vida civil, sino también la misma Iglesia Católica tiene que estar imbuida de los principios de la doctrina social de la Iglesia, que a veces no lo está tanto, ¿sabes? Entonces, una escuela de líderes, para que si un día son senadores, como te dije, diputados, jueces, vicegobernador, gobernador, ¿no?, presidente, vicepresidente, concejal, que sepas que vas a tener una garantía en esa persona que está ahí, ¿entendés? Hombre o mujer. Preferiblemente hombre, disculpame, déjame decirte, porque no llenar de mujeres así, con una ley, porque lo dice la ley, no, que cada uno se lo gane, ¿entendés? Y que las mujeres estén bien seguras de que pueden dedicar tiempo a la política, sabiendo que tienen una actividad política importante en el hogar, que es importantísimo, ¿sabes? Porque ella no solamente va a tener una actividad política en el hogar, sino que va a formar políticos, los futuros políticos del país. Los futuros presidentes tienen una madre, los legisladores, los senadores, diputados, jueces, todos tienen madre. Y depende de cómo la madre los educó, disculpame la asociación, ¿no? Pues sabes que yo dejé de leerte porque, bueno, es un poco semejante lo que sigue, ¿no? Hay mucho texto y está muy bien redactado. Es un hombre que yo me parece que también escribió libros sobre espiritualidad, Clodovis Boff. No los leí, te digo. Yo te digo lo que conozco de lo de teólogo, ¿sabes? No me consta que en todo lo demás el hombre es perfecto, perfectísimo, ¿no? Porque hoy en día, viste, para conocer a un teólogo tenés que conocer muchas cosas, tenés que saber cómo piensa en muchos temas. Pero esto, yo por eso, esto me parece muy bien, muy bueno, ¿sabes? Muy bueno. Y lo agradezco, que esto, ¿no? Mira, al mismo tiempo que estamos diciendo, ¿no?, los católicos, ¿no?, que desde hace años sabemos lo que es la teología de la liberación, y que no es que el clero tiene que dedicarse exclusivamente a los pobres, y hablar solamente de la pobreza y hablar de la... Seguro que está muy bien, pero no hacer de eso la principal meta de los sacerdocios, ¿me entendés?
conseguir dinero, por ejemplo, inclusive del Estado, como que buscaban a veces para obra social. No, porque la obra social termina siendo mala, ¿eh? La iglesia terminaría asociándose con el Estado y entonces ya se configura todo, ya ahí digamos, se mejora toda la actividad eclesiástica y política, porque no tiene que haber ninguna relación de dinero, ¿sabes? Entonces, la iglesia tiene que tener libertad para poder levantar la voz un poquito y decir a los políticos, bueno, quejarse de la corrupción, quejarse de los curros, y dar buena enseñanza, dar esperanza, dar fe, dar caridad, digamos, dar argumentos, ¿no?, cristianos, que los hay y muchísimos, para creer, para amar, para servir, para esperar, ¿no?, para saber que si trabajamos podemos lograr un país extraordinario en cada lugar del mundo, ¿no? Entonces, la iglesia, como te digo, ¿por qué te hablé de ahora de los pobres nuevamente? Porque, por una parte, no son los pobres lo principal, pero por otra parte, hay una duda, hay una pregunta que yo quisiera hacerte respecto a la Iglesia Católica. ¿Está la Iglesia Católica ocupándose realmente de los más pobres cuando la educación católica está orientada de tal manera que muchas escuelas católicas están subsidiadas? Escuelas católicas de gente que tiene dinero suficiente como para pagarse la educación. O mejor dicho, a ver, eso no es porque tienen dinero, sino porque están dándole dinero que corresponde a la escuela pública para darse a una escuela privada, ¿me entendés? Todo el que tiene la intención de educar a sus hijos de manera religiosa y pagar para ello, no me parece mal, me parece bien. Solo que no lo hagas con el dinero del pueblo, no lo hagas con el dinero de todos, no lo hagas con el dinero que no te corresponde, ¿sabes? Además, si vos aprovecharas, católico, que sos, si querés, bueno, podés decirme que sos ortodoxo, que querés que tus hijos sean súper piadosos y que sean grandes santos y extraordinarios cristianos y que amen la ortodoxia cristiana y que cumplan con todo puntillosamente bien, no pasa nada si vos en la escuela pública, ¿sabes? Si vos al chico lo educás bien, en la escuela pública inclusive él va a poder hacer apostolado, ¿sabes? Como cristiano. Y qué bien que le vendría a los compañeritos de él que haya un compañero cristiano, como existen los apóstoles entre los chicos de sexto grado, de primer año, de tercer año, secundaria. Existieron y van a existir siempre, ¿sabes? Pero además, como te digo, en la escuela católica también hay maestros que son católicos, como decía un hombre que opinaba en un portal católico, ¿sabes? Comentando una noticia. Yo los he visto, no me decían que eran católicos prácticos los maestros, no hablan de religión. Muy raramente, creo que casi nunca hablaron. Pero yo los veía católicos porque a mí no me instilaron ninguna mala ideología. Se comportaban de una manera caritativa, respetuosa con todos los alumnos. Enseñaban bien, ¿te das cuenta? Yo me acuerdo que, por ejemplo, uno de los aspectos buenos que tenían era que pedían memorizar la lección. Y tenían que memorizar en la materia gramática, tenían que memorizar en matemática, tenían que memorizar en historia, en geografía, y eso me hizo muy bien. Tenían que memorizar en instrucción cívica, y eso es un ejercicio extraordinario para los niños que hay que utilizarlo ahora, ¿sabes? También. Pero bueno. ¿Entendés? Por una parte, no solamente la pobreza y lo social, por supuesto, pero por otra parte, saber que existe lo social, existe la pobreza, y bueno, que no podemos aprovecharnos de los pobres porque el dinero del Estado va para todos, más del 80% de la población, en todos los países del mundo, van a escuelas públicas, ¿sabes? Y en algunos países hay un 10%, prácticamente, por lo menos creo, de esos que van a escuela privada, que tenían que ir a la escuela pública, pero van a la escuela privada porque el Estado les da dinero para que puedan ir a la privada, ¿me entendés? Y ahí se desvirtúa un poco el tema de la enseñanza.
porque le quitan dinero a la escuela pública, al que hace mucho daño, le dan dinero a la escuela religiosa privada que forma a los niños con dinero regalado, y entonces puede surgir una administración en cada escuela. De pronto se da, de hecho, administraciones que no son, digamos, muy cristianas, ¿entendés? No hay, ¿cómo te diría? A ver, en el sentido de que a la larga no le hace bien el dinero del Estado a la escuela privada. Mirá, yo te quiero leer algo acá, que es un poquito, viene de manera indirecta a la relación con el tema que estoy hablando, ¿sabes? Pero, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Hay un hombre acá en Estados Unidos, en el sitio, esto lo leí en National Catholic Register, una publicación católica, ¿sí? Me parece interesante. Alguna vez he sugerido, ¿no?, que a un pequeño error que hubo ahí en el sitio, o gran error, no importa, pero que no se han dado cuenta, pero ¿me entendés? Porque trato de estar atento, tenemos que estar atentos también a los errores que cometemos todos. Pero esta página es realmente buenísima, ¿entendés? Es muy buena. Y vos te das cuenta, vos conocés bien, pero así como te puedo decir Infocatólica en España, o te puedo decir otras páginas, por ejemplo, a ver, Pilot Catholic, ¿sí? LifeSite News, Life News de Estados Unidos. Bueno, que a vos te completan el panorama informativo y las necesitas porque te van a decir ahí lo que vos tenés que saber sobre algunos temas y que te lo explican mal en todos los periódicos comunes, ¿entendés? Que lees todos los días. Bueno, pero voy el comentario que hizo este hombre, entre muchas personas que hicieron comentarios, ¿sí?, sobre la educación, ¿sabes? No viene mucho al caso la educación. Bueno, sí, estaban hablando de que la Iglesia Católica, bueno, el tema de los subsidios a la escuela, ¿sí? Ahora, fíjate, pero además el hecho de que cobren simplemente, el hecho de que sea paga. Si en un país vos tenés que, para educar a tu hijo en una escuela católica, tenés que pagar la escuela católica, ya empezamos mal. Estamos empezando mal con ese razonamiento. Porque no puede ser que en un país haya un pequeño porcentaje de gente que tiene dinero que le dé educación religiosa al chico, supuestamente religiosa, porque a veces no es tan profunda, y que todos los demás no tengan educación religiosa. Pero todo eso es eso, pero no hay que equivocarse con esto. Porque primero, la educación religiosa no es tan religiosa. Y es menos religiosa y malamente religiosa si tiene dinero del Estado en la escuela católica. Por otra parte, la parroquia tiene una función de educar a los niños que es importantísima y hay que aprovecharla, ¿sabes? Hay que aprovecharla. Y no se está aprovechando bien, no estamos aprovechando bien, ¿entendés? Entonces, acá este hombre propone, mira, yo te lo voy a leer primero la noticia. Quizás me paso un poquito de la hora, pero bueno. El hombre dice: en nuestras escuelas católicas debe mantenerse la opción preferencial por los pobres. Bueno, es preferencial, no exclusiva, pero sí preferencial. Esto te va a sorprender lo que te digo, pero es para pensarlo, ¿sabes? Las escuelas católicas deben cerrar. Ahora son demasiado caras para los pobres. Bueno, son caras para los pobres, para el 90%, porque mantener una escuela católica bien cuesta plata, ¿sí? Entonces, pero bueno, las escuelas católicas deben cerrar. A ver, ¿por qué? ¿Entendés? Te voy a explicar por qué, porque si no te parece raro. Porque dice, ahora son demasiado caras para los pobres. Bueno, pero faltan más argumentos.
está bien, si el pueblo no la puede pagar, claro, porque no puede haber escuelas católicas para el 100% de los alumnos porque no se puede pagar. Y no hace falta, no hay que alarmarse porque no se puede pagar, ¿me entendés? Porque eso te da la pauta de que hay que darle formación cristiana a los niños, no necesariamente en una escuela primaria católica, secundaria católica, universidad católica, que tiene que haber algo, seguro. Pero no es suficiente, ¿comprendés? Quedémonos tranquilos porque de alguna manera es posible que al chico le llegue a la formación cristiana en la escuela, pero igual tampoco es para escandalizarse porque tenés maneras de formar a tu chico extraordinariamente bien. Como te dije, por ejemplo, la Acción Católica, que es una institución completamente gratuita, capaz que te piden 2 centavitos por mes para pavaditas, y si no podés no lo pagás, ¿entendés? Pero no pensemos en dinero porque sino capaz, no hay que pensar en dinero para nada. Entonces, tenés la posibilidad de formar a tu hijo en la Acción Católica si estuviese bien organizada, de manera que tu chico empieza con 6 años y termina a los 18 siendo un verdadero dirigente, un teólogo, un apóstol, un cristiano que puede ser el presidente de la república, todo lo que te puedas imaginar, ¿sabes? Mejor que una escuela católica, si se quiere. Ahora, si vas a fundar una escuela católica que sea con toda los chiches, con toda la de la ley, viste, que al chico se le dé una formación teológica tipo sacerdotal, ¿sabes? Para que sea después sí, que se case y que sea abogado, economista, viste, diputado, senador, lo que quiera, viste, ¿no? Que trabaje en un comercio, lo que quiera, pero teólogos, que salgan teólogos bien formados, viste, cristianos íntegros, ¿entendés? Que tengan buena dirección espiritual a lo largo de toda la escuela, confesores, ¿sí? Constantemente disponibles, ¿sabes? Porque se puede y porque es lo más hermoso del mundo. Y sin renunciar a estudiar música, deporte, dibujo, idioma, el chico tiene tiempo para todo, increíble. Y para jugar, ¿entendés? Para jugar, mucho tiempo para jugar, ¿sí? Si no podemos permitirnos mantener nuestras escuelas abiertas a los pobres, para todos los pobres en todo el país, católica, la Iglesia debe estar dispuesta a destinar sus recursos a otras actividades que sí puedan serlo. Bueno, ¿ves? Hay que entenderlo esto porque no se desplayó bien acá. Pero, por ejemplo, fíjate, habría que destinar recursos, un poquito de dinero en la parroquia, que se puede perfectamente sustentar, ¿no? Sin hacer ningún sacrificio económico, porque este es otro tema. No necesitamos hacer sacrificios económicos para educar a nuestros hijos en la fe, ¿sabes? De ninguna manera. Y hay países donde sí se hacen sacrificios porque no está bien organizado, ¿sabes? Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los países que tienen la mejor organización del mundo para escuelas católicas en algunos aspectos, ¿sabes? Igual también en algunos aspectos deberían, digamos, ellos podrían tener, digo modestamente, una manera más perfecta de organizar la enseñanza católica de modo tal que el padre no tenga que sufrir, porque es padre que sufre, ¿entendés? Hoy en día. Teniendo que juntar el dinero con una beca, por aquí, por allá, con la ayuda de la parroquia, con el dinero que ponen. Y es un sufrimiento para los padres, puede significar. Bueno, que todo se haga sin necesidad de tantos sacrificios, ¿sabes? Que se puede. Bueno, pero no esperes que ahora yo te explique todo porque quizás no lo voy a lograr, ¿viste? Pero ya una idea te voy dando, si Dios quiere. ¿Se debe dar prioridad a los pobres? Seguramente que sí, totalmente. Incluso si tenemos que dejar que la clase media y los ricos se las arreglen solos. Bueno, ¿ves? Acá me faltaría un 1% para entenderlo, pero el 99% lo entiendo. Perfecto, perfecto. Porque el rico tiene plata para lo que quiere, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la clase media, a ver, ¿cómo te digo? Vos fijate que en el 90% de los chicos que van a la escuela pública en muchos países, tiene que haber un montón de niños que son ricos.
Porque no es todo tan matemático. El rico va a escuela pública. En Finlandia, los chicos más ricos, los chicos más pobres van a la escuela pública. ¿Ok? No hay que hacerse esquemas, no, que todo esto es de esta manera o de la otra, no. Que tiene que ser, no hay ninguna necesidad absoluta de que todos los chicos tengan que ir a escuela católica. Me refiero a los chicos que quieren enseñanza católica, ¿sí? Porque en una sociedad como la Argentina, capaz que 7 cada 10 chicos quieren ir a una escuela católica. Bueno, pero no pasa nada, ¿viste? Lo que sí tenemos que hacer es, como te digo, dar importancia a la catequesis en la parroquia, ¿sabes? Tomar al chico en serio. Y bueno, pero entonces termino, leo todo y después, a ver qué puedo decir. En la práctica, las escuelas católicas deben abandonar la educación general en aquellos países donde el Estado la imparte. Y dice, a ver, fíjate, la escuela católica debe ser una escuela no de 4 horas por día, según él, me parece, ¿no? Porque que no tenga en cuenta matemática, castellano, historia, geografía, que sea escuela de catolicismo, es decir, escuela historia de la iglesia, contada a modo de cuento, sería que sea Sagradas Escrituras, bueno, leen las palabras del Evangelio a niños, que se las aprendan de memoria, ¿sí? Leen lo que se le va a poder leer según la edad, ¿entendés? Y que él lea. Y te repito, yo conocí en el norte, en Santiago del Estero, una escuela, pasé por allí un día, ¿no? Que era protestante, ¿sí? Y vos sabés que todos los chicos estaban con su Biblia. Un día, no sé, llevaban la Biblia y todos los pibes con su Biblia. Y capaz que al chico, si lee una historia del Antiguo Testamento, que son historias de familia, muchas, todas, bueno, seguro que lo entiende, capaz que se engancha con una lectura y el chico se entusiasma y se interesa por las Sagradas Escrituras. ¿Te das cuenta? O sea, hay muchas maneras. Bueno, pero esa es la escuela. Ahora, no importa. Este hombre quiere decir, dejemos todo lo general y focalicémonos solamente en lo religioso para enseñar al chico. De esa manera, no tenemos que gastar tanto en darle matemáticas, porque para eso está la escuela pública, la tenemos, y buenas, como las que yo tuve, si queremos. Solamente tenemos que quererlo. Y, y entonces sigue el tipo. Dice, los recursos podrían centrarse en la confraternidad de la doctrina cristiana y esos programas que puedan mantenerse abiertos a los pobres, a todos, ¿no es cierto? A todos, no se falta que sea pobre, todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo. ¿Eh? Y esos programas en la iglesia, en la parroquia, ¿sí? O en otro lugar que no sea necesariamente la parroquia, quizás, pero no que sea la escuela de 4 horas por día, sí, 6 horas por día. Estos recursos, dice este señor, podrían utilizarse para ayudar a una sociedad más humana en solidaridad con los pobres. Porque es así. Nosotros los católicos no le estamos dando suficiente importancia a los pobres, ¿sabes? Por las leyes que tenemos, ¿sabes? Y que nosotros hemos contribuido a que se promulguen esas leyes. ¿Comprendes? O sea, tenemos una deuda pendiente los católicos con los pobres. Con muchos pobres de la tierra. O por la actitud que tenemos nosotros para atender en la parroquia a los habitantes de una jurisdicción parroquial, o a los habitantes de la diócesis, a los pobladores del pueblo, de la ciudad, de un barrio. Tenemos que repensar si estamos atendiendo bien a los pobres, si estamos reivindicándolos, si estamos siendo justos o injustos con los pobres. Entonces el hombre dice,
una sociedad más humana en solidaridad con los pobres, ¿te das cuenta? Que la solidaridad es justicia, porque lo que tenemos ahora es falta de solidaridad y falta de justicia, ¿entendés? Recordemos que la Iglesia se las arregló sin escuelas católicas durante siglos, ¿eh? Y hubo gobernantes católicos buenos, algunos fueron canonizados, varios. El factor esencial, ahí dice, y hoy puede prescindir de ellas. Es decir, la Iglesia Católica, así como el derecho canónico dice que, el obispo tiene que tratar de fundar una escuela católica si no tienen, bueno, está correcto, está bien, es digno de alabanza, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que si creamos una escuela que sea, como te dije hace unos minutos, que sea de verdad, ¿sí? Que sea integral, que sea una escuela donde el chico le preguntas los 10 mandamientos, que te los dice, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? El Padre Nuestro, el María, el Credo, que sabe cómo se reza un rosario, por lo menos sabe cómo se reza, que va a misa, que practica, que motu propio el chico va a misa los domingos, ¿eh? Que el chico motu propio se arrodilla a la noche y reza, que el chico se entusiasma con el Evangelio, está ya entusiasmado, está convertido, como algunos niños, y bueno, su día es cristiano, más que un día cualquiera, como para muchos chicos, y están ya en un sendero de perfección, que es maravilloso, pero esa es la escuela que tiene que formar, en la cual tienen buena dirección espiritual, en la que se le enseña todo lo malo de la ideología woke, ideología de género, todo al revés, todo completamente en contra, Se le dice abiertamente y crudamente todo de los 6 años cómo es el mundo de hoy y cómo no tiene que él transigir con esos temas, ¿entendés? Esa es una escuela. Pero si no las podemos hacer así, si vamos a tener cientos de escuelas mal, y entonces estamos desparramando el dinero. Como dice Jesús, el que no recoge conmigo, desparrama. Y termina diciendo, bueno, como digo, el factor esencial desde el punto de vista cristiano es cultivar suficiente fe para actuar según la tradición evangélica. Es decir, los pobres tienen prioridad. Y los pobres tienen prioridad, lo puso todo con letra mayúscula. Y tienen prioridad los pobres, y nosotros los estamos casi segregando, los católicos. Por no decir casi seguro, ¿no? Los ricos y la clase media también son bienvenidos. ¿Ves? ¿Te das cuenta como el hombre tiene criterio? Pero los pobres son lo primero, porque el pobre tiene una potencialidad que depende de la sociedad que la pueda desarrollar, ¿entendés? En cambio la clase media también, y estamos para todos, pero que no haya un segmento de la sociedad que no pueda desarrollarse porque no le damos importancia, ¿sabes? O porque somos egoístas, o que pensamos que aportar un centavo más al Estado para que dé... No hace falta aportar ni siquiera eso. No hace falta cometer ninguna injusticia social, porque vos fíjate, la doctrina social de la Iglesia es la que enseña el tema de la solidaridad. Y no sé si te lo dije hace un minuto, pero la doctrina social de la Iglesia justamente viene para eso, no para contradecir la doctrina liberal, en el sentido de que quieren libertad para todo. Justamente nada te da más libertad que la doctrina social de la Iglesia. Nada propende mejor que la doctrina social de la Iglesia a que todo el mundo tenga su casa propia, si lo tenemos bien. Lo cual no quita que otro no tenga, no. Que tenga uno quiere decir que otro va a tener, todos van a tener más, ¿sabes? Todos van a tener más. Y
y van a vivir mejor y va a haber más equidad social, que no molesta a nadie, no vas a poder enriquecerte si querés, pero por supuesto, hay que pagar impuestos, que ahora hay que hacer una buena reforma de impuestos en todo el mundo, y de lo cual también los obispos y todos los curas y sacerdotes y cardenales y todo el clero, sea bueno que comprendamos que el tema de los impuestos tenemos que estudiarlo como católicos, porque es parte de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Que te enseña justamente no que tenés que cobrarle muchos impuestos a los ricos para enriquecer a los pobres, no, simplemente, ¿sabes? Cobrar impuestos a los ricos para que su riqueza no se vuelva desproporcionada y la pobreza de los pobres no se vuelva desproporcionada, ¿entendés? Porque hay pobres que están en la más grande miseria y ricos que están en una riqueza descomunal porque no hay una buena política tributaria, ¿sabes? Y eso es importante, ¿entendés? No hace falta que tengan que estudiar economía, que sepan la importancia que tiene la distribución equitativa de los impuestos, ¿viste? Bien. Mira, vos sabés que yo siento que todo lo que hubiera querido comentarte, ¿no? Del padre Boff y de la asamblea, y, no lo conseguí. Bueno, como otras veces no conseguí decir todo lo que hubiera querido, pero te agradezco mucho y trataré de, si conviene, de completar este tema en otro momento. Voy a rezar para que la doctrina católica, ¿no? Que comprenda también la doctrina social de la Iglesia, que, que llegue a todo el mundo, a todas las regiones de la Tierra, y que la Iglesia Católica consiga reformarse, ¿no? Es decir, en el sentido de, bueno, volver a la esencia, ¿no? A volver al primer siglo, si se puede, del cristianismo, con esa pasión que tenían, y, y entender, que entendamos todos bien la importancia de santificar la política, ¿eh? y, y de hacer comprender la importancia grandiosa de la doctrina social, ¿de acuerdo? Y también la importancia grandiosa de cómo educar a la niñez y la juventud, y cómo y que podamos entender cómo debe ser una escuela católica, ¿sabes? Si tiene que ser todas escuelas católicas, tiene que haber menos, pero con mejor formación, y que estén abiertas a todos los chicos, a los que pasan el examen, ¿sí? Examen religioso incluyendo, ¿sabes? En fin, algo que permita a la Iglesia Católica formar dirigentes, porque, como te digo, yo venía pensando que en muchos siglos anteriores la gran mayoría de la población era analfabeta, pero vos tenías un grupito de una elite, en el sentido, bueno, en el buen sentido, ¿no? De dirigentes, en algunas ocasiones, digo por lo menos, ¿no? Había reyes que eran católicos y fueron santos, y tenían, bueno, funcionarios, sabían elegir los funcionarios, y gobernaban el país, y hacían lo mejor, ¿no? Buscando lo mejor para el país, y sin embargo lo hicieron con el 90% de la población analfabeta, quizás, ¿no? Bueno, dirigentes, ¿entendés? Formar dirigentes íntegros. Amén. Te agradezco. Que Dios te bendiga.